unirse a esta plática, esta masterclass de ASU. Va a estar presentada, va a estar en inglés, pero va a haber interpretación simultánea en el canal de español. De nuevo, si necesitan escucharla en español, entren al canal de español siguiendo las instrucciones que ven en la pantalla. Muy bien. Hola a todos. Vamos a iniciar. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en la clase magistral del ACSU. Me llamo Emilia García y seré la moderadora de esta conferencia. Dirigiré esta sesión en inglés, pero también hemos organizado la interpretación al español. Si prefieren escucharla la conferencia, hagan clic en el icono del globo. Antes de presentar a nuestro conferenciante invitado, déjenme explicarles lo que es esta clase. Este tipo de clase es una serie de conferencias en línea que pone al alcance de ustedes, investigadores y profesores de esta universidad, a ustedes. La de hoy es la primera de 3 programadas para este año. Estoy encantada de tenerlos hoy con ustedes y espero que nos sigan acompañando en las próximas. Tenemos la suerte de contar con el generoso patrocinio de Cintana Educación para esta clase y hago extensivo mi sincero agradecimiento a Cintana por su apoyo. También muchas gracias a la Universidad Autónoma de Guadalajara por darnos la interpretación simultánea para esta conferencia. Esta masterclass va a durar 1 hora. Nick expondrá durante unos 30 minutos y después responderá las preguntas del público. Por favor, escriban sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas y yo estaré pendiente de esas preguntas y se las haré a Nick. Haré tantas preguntas como el tiempo no lo permita. Estamos grabando esta conferencia y después se las daremos a sus profesores para después de que termine la conferencia. Hoy tenemos el honor de contar con el prestigioso cineasta y profesor Nick Pilarski, que hablará sobre el tema reimaginar la realidad, construir mundos en motores de juego para crear prototipos de nuestro futuro. En su narrativa, Nick Pilarski abordará importantes cuestiones relacionadas con la pobreza histórica y los traumas basados en la clase social. Ha reconocido como uno de los 25 nuevos rostros del cine por la revista Filmmaker Magazine y su trabajo, que es muy apreciado por Co-Creation Studio del MIT. Nick, es un privilegio tenerte hoy y te paso el micrófono. Es un placer estar con ustedes y tener a tanto público con nosotros el día de hoy. Somos más de 100 personas en esta conferencia. Me quiero tomar unos minutitos para pensar como esta idea. Más de cientos de varios lugares vamos a tener esta conversación. Hace 50 años, a esta velocidad no hubiera sido posible y debido a esto tenemos mucho que platicar. Así es que voy a empezar a compartir mi pantalla para que empiecen a ver mis diapositivas. Permítanme. Y así voy a poder iniciar. Denme unos segundos. Y creo que ya estamos listos. ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien. Así que, bueno, es un placer de nuevo estar con todos ustedes y vamos a hablar cómo reimaginar la realidad. Este concepto de cómo construir mundos, este mundo de reconstrucción, todos siempre lo estamos reconstruyendo, estos diferentes mundos, y como especie esto ha sido una prioridad muy importante de estos lugares y especialmente lo queremos reconstruir para mejor. Soy un profesor asociado de la Universidad de Arizona y trabajo en los medios y bueno, estamos dentro también del área de tecnología. Y si han escuchado sobre X-Technology, quiere decir que extendemos la realidad y extender la realidad es primariamente sobre 3 cosas. Es la realidad virtual,
Creo que muchos de nosotros tenemos un headset para aumentar esta realidad y es alguna forma de computacional de hacer esta posibilidad de hacerlo y mezclamos la realidad. Y esta parte de la virtualidad, de mezclar las tecnologías y también mezclamos los espacios, que realmente no tenemos muchos de estos ejemplos, y es lo que vamos a ver aquí. Y vemos, no tenemos los gogles, pero tenemos nuestros teléfonos y podemos tener nuestras historias, nuestras geografías, nuestra información, todo proyectándose alrededor de nosotros. Esto es lo que pues estamos haciendo como académicos para hacer estos tipos de prototipos. Bueno, con esto podemos realmente entender algo y hacernos esta pregunta: ¿cómo es nuestra comprensión digital del espacio y para poder entender nuestro espacio físico en la comunidad? Y para esto tenemos que ver esta idea de que la información o los datos es una narrativa. Vemos a la previa revolución industrial, también los sociólogos veían este concepto, sobre todo lo que estaba alrededor de nosotros, lo que estaba, las calles, son una extensión de nuestra ideología, es una forma en cómo interpretamos el mundo, cómo construimos el mundo alrededor de nosotros y nos da una retroalimentación. La idea aquí es que nuestro espacio nos influencia y también hay un espacio histórico antes de que nosotros naciéramos y llegáramos aquí. Ahora estamos en donde todo es un punto, todo es información, datos. Todo se puede modificar, todo existe dentro de la búsqueda de Internet, pero los datos nos están dando estas narrativas sobre nosotros mismos. Está cambiando la forma en cómo vemos el mundo, en cómo trabajan los políticos, en cómo constituimos la realidad como seres humanos, cómo nos formamos también por dispositivos de la computación. Así que lo que necesitamos pensar sobre esto es cómo optimizamos esto. No solo la parte técnica, sino cómo los niños pasan y en cuanto también formamos el mundo. Aquí la pregunta en la que debemos de pensar es: ¿dónde está la integración? Hay una articulación masiva de datos a nivel de comunidad. Están en mayores compañías y el estatus se negocia. Necesitamos entender como sistemas localizados y la pregunta es cómo utilizamos esta tecnología emergente para crear líneas y enlaces entre nuestra realidad física, nuestros sueños y nuestras comunidades. Y estas redes digitales pueden hacer algo para cambiar nuestra realidad. Les voy a dar dos ejemplos sobre trabajo en el que he estado trabajando. Utilizar estas tecnologías para cambiar, por ejemplo, las políticas de nuestro ambiente creado. Entonces, las tecnologías emergentes que tenemos son, están reconstituyendo nuestra relación entre nuestro cuerpo y el espacio. Piensa sobre tu día a día. Probablemente si estás perdido, sacas tu teléfono y te vas a Google Maps y ves el mundo a través de tu teléfono, etcétera. Entonces, nuestros cuerpos están eh, incluso antes de que te metieras a esta presentación, checaste tu teléfono. Nuestros cuerpos están empezando a utilizar los dispositivos para poder navegar el mundo de forma más eficiente, de forma más efectiva. Entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo podemos utilizar diferentes métodos que existen en el pasado? ¿Cómo los usamos para crear algún tipo de lugar interactivo en el que podemos guiar hacia dónde va nuestro futuro? Y
Por un largo tiempo estuve explorando cómo podríamos hacer este proceso, cómo podríamos utilizar esta tecnología, pero no solo utilizarla como tecnología nueva, sino ir hacia atrás y ver la tecnología del cuerpo y revisar a los grandes que usaron este tipo de cosas antes de los videojuegos, antes de los sistemas de realidad, para ver cómo podemos tener conversaciones diferentes. Nuestros espacios son posthumanos, es decir, no son completamente humanos y tenemos que pensar cómo se integran y emergen con nuestras prácticas del cuerpo para estas formas computacionales, para que podamos ver realidades extendidas, realidades nuevas. Quiero ir a 3 personas que de las cuales deberían estar pensar que son interesantes. Los 3 que han hecho esto en el teatro y que podríamos ver mientras guiamos nuestro jugueteo en este mundo, Brecht, Augusto Boal y Gaudí. Y lo que estos 3 tienen en común es que pensaron cómo podemos utilizar el teatro interactivo como una forma de ensayar nuevas ideas que podrían pasar. Les voy a dar un ejemplo, un proceso dialéctico. Si tienes un problema con alguien y ese problema, lo que pasa es que vamos a estar discutiendo, alguien gana, alguien pelea, avanzamos, nos enojamos, etcétera. Lo que lo que estas personas estaban interesadas en estaban interesadas principalmente en cómo utilizamos diferentes métricas en la obra para no ponernos molestos y poder entrar en un mundo en donde en lugar de tener discusiones, tenemos conversaciones estructuradas que nos lleven a nuevos futuros. Y esto es algo en lo que estoy muy interesado. ¿Cómo hacemos esto? Particularmente en Sudamérica, Augusto Boal, en Latinoamérica, probablemente saben el nombre. Boal tiene muchos ejercicios de teatro para hacer. Entonces, como un artista y como un director, he estado muy interesado en utilizar estos espacios teátricos para crear una nueva forma de narrativas. Entonces, en lugar de solo a través de las clases, de los géneros, a través de las geografías, continentes, cómo realmente los podemos empezar a utilizar para una forma de crear nuestro futuro. Y lo que tenemos que pensar es de a dónde vamos. Y esto es una pregunta muy interesante. Podemos tomar este espacio que es realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y podemos utilizar los mismos métodos que usamos en todos los otros métodos. Entonces, tomemos, por ejemplo, las películas. Es- Cosas como veo la película y me dice la opinión del mundo, su narrativa, y puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, tener una conversación con un amigo, y esa es una experiencia muy importante. Y estas diferentes tecnologías nos permiten decir una historia, tener una conversación y después seguir otra línea o movernos a otra idea diferente, ensayar un hilo diferente. Entonces, en mi caso, como un cineasta, voy a ir con 2 proyectos ahora. El primero, el cual es en el cual generamos en Brown Spring, Brooklyn, y lo hicimos para mapear cognitivamente cómo pensamos acerca del espacio usando estas tecnologías. Entonces, a lo largo del último año hemos estado utilizando estos 3 pensadores y llevándolos a soluciones prácticas, y les voy a decir sobre Brownsville, Brooklyn, si nunca han estado ahí. Hemos estado trabajando aquí por 10 años y nuestro trabajo se ha desarrollado
trabajando con realidad virtual, nos ha llevado al, al centro de innovación. Y viendo cómo esa tecnología puede ser útil para las comunidades. Entonces, Brownsville, Brooklyn, un poquito de historia, es conocido desde su primera historia, se conocía como un lugar de desechos, de residuos, y debido a un crecimiento explosivo de la población, en 1932 se designó oficialmente como un tiradero. Y ese término está muy cargado y tiene mucha historia dolorosa asociada. En 1950 había líneas rojas en Nueva York que separaba diferentes comunidades por raza hacia pequeños compartimientos y en 1961 Brownsville era conocido como uno de los vecindarios más pobres en Nueva York y había mucha política racial, muchas prácticas discriminativas y lo que quedó por este descuido de la ciudad de Nueva York fue la concentración más grande de casas públicas. Esta marginalización continuó hasta los 70 o los 80. Tristemente, uno de los vecindarios más violentos de Nueva York. Sin embargo, en los 70s y en los 80s estaba lleno de una historia rica y cultura. Entonces, eso es solo parte de la historia de esta comunidad. En los 80s y en los 90s, Brownsville era un objetivo de la sobrepolicía y las personas de ahí eran de las más encarceladas. Y debido a esto, a esta marginalización histórica, la zona creció para tener mucho conflicto y los residentes no podían cruzar las líneas. Actualmente, muchos de las personas que viven aquí están encarcelados. Entonces, nos fue proporcionado este proyecto y hemos estado trabajando con la comunidad y trabajo no es mío, es de la comunidad. La comunidad estaba muy cansada de esta narrativa que tenía que ver con crimen, con pobreza, y la comunidad es fantástica. Son mucha gente que ha pasado por momentos difíciles y que ha querido pensar una manera distinta en la realidad de sus espacios. Entonces he trabajado por años con los miembros de la comunidad y todos comenzamos a pensar en usar las realidades virtuales y hacer un laboratorio de tecnología y hacer un documental de realidad virtual que le permita a los jugadores de ambos lados de un conflicto explorar las historias, los sueños de los residentes y de las comunidades. Entonces comenzamos a hacer eso. Le pedimos a la ciudad que pusiera un eh, programa, que siguiera un programa de encarcelación y la idea era que mostráramos la forma de la comunidad de Brownsfield. Entonces construimos computadoras y trabajamos con la ciudad, con las comunidades y trajimos estos sistemas a las oficinas de la alcaldía y las personas mostraron lo que este mundo puede ser y lo que es. En el proceso continuamos mapeando uno de los mapas más grandes de la historia de la red virtual con las historias de estos residentes, con decisiones que se tienen que tomar para
construir esta realidad. Es muy distinta de lo que estamos acostumbrados en una historia del cine, porque tenemos la historia, la creación, el layout, la animación, los efectos, la luz y luego el proyecto final. Pero lo que esta tecnología nos permite hacer es pensarlo como un sistema modular. Estamos construyendo mundos, no estamos construyendo historias. Entonces estamos construyendo esos mundos para que las historias sucedan. Y cuando pasamos por esto, tenemos un proceso cíclico en el que estamos construyendo esto y siempre nos estamos cuestionando. Entonces tenemos el edificio y queremos que se mueva y necesitamos que cambie. Entonces podemos tener conversaciones de comunidad para cambiar estas realidades. Por años lo que hemos realizado y los voy a reproducir, pero estamos teniendo problemas de audio, entonces espero que puedan solo ver lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado haciendo como grupo, y lo voy a reproducir en este momento, es crear una Brownsville virtual para que las personas puedan estar y pueden ver. Voy a adelantarme un poco a esta parte, lo voy a reproducir. Pueden ver aquí y pueden ver cómo caminan por el mundo con Recon Graham, que trabajé con él, está narrando esto y pueden entrar a estos espacios de realidad virtual, pueden encontrarse con personas que escaneamos usando cámaras de 360 grados, entrar a sus espacios, tener conversaciones, tener discusiones que a lo mejor estamos teniendo ahorita una discusión por un lado, pero después la discusión de ambos lados que vamos a tener en un momento y en estos espacios físicos, en estas habitaciones. Entonces pudimos estructurar conversaciones en una manera innovadora y nueva. Entonces, como pueden ver, podemos preguntarle a la persona y resolver problemas de esa forma. Entonces, conforme íbamos creando y nos íbamos moviendo a través de estos espacios, me voy a mover a la siguiente diapositiva, pueden conocer a la gente hermosa de la comunidad, pueden tener conversaciones y entonces pueden conectarse y vincularse con personas que a lo mejor en otra situación no podrían. Y el proceso es continuar con la práctica de la realidad en un juego que es documental Brownsville y que es muy diferente a los medios tradicionales donde cometes buenas decisiones, malas decisiones, y la idea detrás de esto es que estamos interesados en continuar usando estos ejercicios para continuar haciendo cambios en las políticas, en las ideas, en una manera poética, estar en sintonía con las emociones de estas maneras complejas de vivir que de otra forma no se mostrarían. Y en el proceso, al hacer esto, podemos mostrar una nueva arquitectura para la comunidad, para el gobierno de la ciudad, y terminamos publicando un artículo con la ciudad de Nueva York, donde usamos esta tecnología para tomar decisiones en las políticas y cambiar la manera en que la ciudad funciona. Entonces, mucho de la conversación en este experimento y en este laboratorio, entonces logramos llegar a esas políticas de la ciudad. También estamos usando este modelo de construir las realidades que queremos para el futuro. Entonces podemos pensar cómo podemos hacer esto con los problemas de clima y con los problemas del cambio climático y los retos que es presentarle estos programas a los niños de 15, 16, 17 para traer estas ideas a aquellos que nos rigen y decirles tal vez nos está afectando más el cambio climatológico a nosotros que tal vez a los que tienen 70 años. Entonces queremos construir lo que creemos que va a ser la ciudad del futuro y vamos a construir los problemas si vemos que no están haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Entonces estamos trabajando con la National Science Foundation para trabajar con alumnos de secundaria y preparatoria para continuar con las prácticas de investigación y que los jóvenes se involucren en el gobierno.
hemos lanzado varios eventos para comunidad. Todos los jóvenes están haciendo todo. Nosotros solo les enseñamos a usar las herramientas y organizar. Son presentaciones interactivas de un juego que han creado. Esto es lo que han estado haciendo y la idea es que estamos trabajando con ellos para generar una narrativa con la realidad mixta, para que tengan estos prototipos para las comunidades y para que la gente joven juegue con una nueva versión del futuro. Entonces, en este programa estamos viendo cómo reformar la nueva realidad con realidad virtual y usar diseño de videojuegos para las narrativas y pensar en este concepto de ciencia para la comunidad y para comunicar ideas complejas, políticas en estas áreas virtuales. Y lo que la gente joven decidió hacer, los jóvenes, al final de su primer proyecto, desarrollaron un concepto de un videojuego. Esta es la imagen del juego. Lo, el año 2175 en el futuro, años después de que cuando el agua es un recurso muy necesario y hay sequías, entonces es un juego de conservación de que necesitas mantener tu nivel de agua más arriba de cero y tienes que tomar decisiones ambientales y genera esta geografía compleja en donde están pensando en 170 años en un futuro, si mantenemos el gobierno como está, las políticas como están, entonces están usando la construcción de mundos para ver la distinción de clases, las economías, sería nuestra vida si no abordamos estos temas que están frente a nosotros y crearon personajes. Aquí están como las ideas de nuestros héroes, quienes están diseñando estos futuros y están jugando en estos futuros y están yendo a través de estos futuros, lo cual es muy importante, creo yo, porque necesitamos practicar antes de tomar estas decisiones. No voy a reproducir este video porque no tenemos sonido, pero Outcome es un videojuego de realidad virtual en el que tienen que pensar sobre el agua en distintas formas. Con todo esto, voy a que la construcción de nuestro mundo y en la que debemos de pensar al usar estas tecnologías es cómo las utilizamos para construir un futuro, no solo crear un metaverso o un reflejo de la realidad que tenemos ahora. ¿Cómo usamos la poética y la creatividad de estas tecnologías para crear lo que llamamos un diseño de ciudadanía, diseñar el futuro en el que quieren vivir? Y ese es nuestro objetivo con este trabajo y en lo que estamos interesados. Y en realidad estoy muy interesado también en sus comentarios. Entonces voy a tomar el resto del tiempo para responder cualquier pregunta que puedan tener y muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Ahora estamos esperando sus preguntas para que puedan responderlas. Muy bien. Todavía no veo preguntas. Vamos a esperar a que inicien. O quizás esto los inspire a ustedes para que empiecen a escribir sus preguntas. Bueno, Nick, ¿cuál fue tu primera fuente de inspiración cuando decidiste investigar este tema? Bueno, creo que necesitamos utilizar esto. Ya tenemos estas tecnologías de la realidad virtual. Y creo que es una parte de satisfacción. Entonces, bueno, empezamos con las aplicaciones como más populares, por ejemplo, las de obtener citas o y yo dije, bueno, hay que soñar más a lo grande con estas tecnologías, hay que podemos empezar a cambiar las estructuras, las realidades.
Y lo principal es, bueno, qué es lo que también nos puede ayudar? Y esto es muy interesante. Estamos entrando a una fase nueva y, y lo que también estamos experimentando. Si vemos también si, por ejemplo, si no podemos leer o escribir, eres analfabeto o analfabeta. Y creo que en los siguientes 20 años vamos a entrar a este tipo de analfabetismo, pero de la forma virtual, si no lo estamos haciendo en los próximos 20 años. Quizás, y eso va a ser un problema de analfabetismo, sobre todo por este tipo de conversaciones que vamos a tener en el futuro. De esta manera va a ser que las personas se van a distanciar más. Y, y creo que todos deberíamos de estar trabajando en que estas tecnologías sean más igualitarias para todos y que necesiten más recursos en general. Bien, muchas gracias. Ahora voy a pasar a la siguiente pregunta. A ver, uno de los participantes dice, bueno, quiero saber de las 3 o 5 fuentes de recomendación, por ejemplo, libros, websites, cursos, para entender eventualmente los motores de los juegos. Es una muy buena pregunta de David Alberti. Bueno, sobre los libros o dónde aprendí, es tecnología de punta. Y esto se ofrece. ASU ofrece este tipo de tecnologías en general y son estos motores primarios. El primero es Real Engine o Unreal Engine y es ahí donde podemos aprender y es como un manual excelente de cómo hacerlo. Y estos dos libros han creado formas y grupos. Si no quieres utilizar la parte tradicional y tomar clases, son buenos recursos muy buenos. Discord es otro recurso muy bueno. Unreal tiene un buen Discord, también Slackers. Hay muchas personas que están muy interesados en este tipo de tecnología y están hablando sobre esto. Así que es una comunidad realmente pequeña. Yo podría decir que si no sabes a alguien, alguien puede conocer a alguien que sí sepa. Así y que ya está trabajando sobre esto. Y puedes ser parte de esta comunidad. Y espero que esto haya contestado tu pregunta. Así que es una comunidad global. Puedo decirles que al día de hoy, en cualquier tipo de conversaciones y en cualquier tipo de equipos, mi equipo, una parte está en Alemania, otro está en Chile, otro está en Estados Unidos, y todos estamos conviviendo en todo el tiempo. Muy bien, muy buena respuesta. Muchas gracias, Nick. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia en estos mundos inmersivos, sobre todo cuando estamos hablando del metaverso? Este es algo muy político y, y esta respuesta creo que no va a ser la que a todo mundo le va a gustar, pero es mi punto de vista político y es lo que yo pienso es que el metaverso existe y hay que cuestionarlo porque es nada más quizás por una única empresa. La pregunta que yo tengo, por ejemplo, es Facebook. Si todos los comentarios suceden a través del metaverso, que es dueño de Facebook, ¿y qué pasa con todas las sociedades? Hay un problema, por al menos para mí, porque a mí me gusta ir por la calle y poder saber a la persona que está en la panadería o la persona que tiene un pequeño negocio o un gran negocio como un supermercado. Pero el metaverso es un espacio como Mark Zuckerberg que está tratando de
de tener todos los comentarios sin meterlos en línea y, y tenerlos como en individuos múltiplos y tenerlos interconectados. Pero yo defiendo algo muy diferente. No hay una razón por la cual tú no puedas crear tu propio metaverso y también tú crear tu propia comunidad. Y tú vives en este mundo, pero estadísticamente tú no vives en el Valle del Silicio. Y entonces, ¿por qué vas a permitir que el Valle del Silicio diseñe tu comunidad? Y podemos hacerlo a través de estos motores de juego que ya les mencioné y esta unidad y hacer este ambiente para ti. Así que el metaverso existe. Es un servicio que todos utilizamos y es un servicio que tenemos ahí, pero puede haber múltiples servicios y diferentes. Muy buena respuesta, gracias, Nick. La siguiente pregunta, ¿cómo fue el proceso de storytelling con la comunidad? Muy bien, este proceso fue uno que fue bastante interesante. Y es por eso que estoy muy interesado. No es nada más escribir un script y tenerlo. Son dos cosas que pasan en la realidad incrementada. El primero es no solo dices, le cuentas a alguien la historia, sino que te estás comprometido en un diálogo, véanlo como un trabajo. Te puedo contar una historia larga y decir, ya me aburrí, estoy de acuerdo con esto, pero el proceso de storytelling para nosotros es dinámico. Y es hacer algo, lo juegas, ves el que tanto fluye, quizás desechas lo que no sirve, ves lo que sí sirve y te pasas al siguiente nivel. Sigues construyendo hasta que de hecho ya tienes algo ahí y en donde todo el mundo está orgulloso de eso. Pero dos razones ahí. Hay mucho del proceso de esterología, necesita un proceso y es muy importante pensar eso. Hay ejercicio que debemos de hacer y eso es muy importante hacer. Maravilloso, muchas gracias. Eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Ha habido alguna inspiración de la cultura popular de este proyecto? Por ejemplo, películas, animes, juegos. Oh, claro que sí. Y creo que eso es algo muy padre porque, ¿sabes? Si piensas sobre la cultura digital, la realidad virtual es muy pequeña, entonces no tenemos muchos creadores y eso da mucha belleza porque siempre puede haber nuevos proyectos que surgen y salen alrededor del mundo, porque los creadores son de alrededor del mundo, somos una pequeña comunidad que está creciendo muy rápidamente, es loco. He estado trabajando en realidad virtual por 17 años. Hace 17 años la comunidad era muy pequeña y ahora es global y es muy divertido. Y creo que todos estamos inspirados por todas estas cosas de cultura popular que están pasando y es el intercambio, son accesibles, hay un investigador que trabaja y estamos implementando nuestras animaciones hoy y ellos son de India y trajeron una referencia de la cultura popular india y estábamos como, ok, vamos a fabricar ese diseño y fue muy rápido y muy eficiente, que antes tendríamos que hacerlo a mano, tendríamos que usar Adobe, me hubiera tardado días hacerlo. Y ahora es muy rápido y fluido con estos motores. Podemos prototipar esa referencia de cultura popular en 2 horas y jugar con ella en la realidad virtual. Es muy padre. Fascinante, gracias. Nuestra siguiente pregunta es, mm,
Cortaste un poquito, ¿me repetirías la pregunta? Oh, lo siento mucho. Claro que sí. Repetiré la pregunta, lo siento. ¿Cuál sector de la economía se beneficiaría más de esto? Y si darías un ejemplo en un contexto latinoamericano, entonces puedo hablar de los sectores de la economía en los que estoy interesado. En Brownsville no les enseñamos una de las piezas de Brownsville, pero les vamos a dar un ejemplo. Ahí había una conversión económica de la que hablamos y de los jóvenes con los que estábamos trabajando, John, un joven impresionante, estaba preocupado porque no podía obtener un préstamo para empezar un negocio. Entonces lo que hicimos es que creamos un negocio en realidad aumentada y podías escanear un código con tu teléfono y podías ver su teléfono con realidad aumentada y comprar algo. Y eso podía darle mucho dinero a los pequeños negocios. Pero los sectores más grandes de economía es, por ejemplo, lo biomédico, es increíblemente, es poder ver el cuerpo en forma 3D, hacer cirugía, ese tipo de cosas, pensando en la realidad virtual para lo biomédico. El entrenamiento, estoy muy interesado en eso, cómo entrenas a alguien en un sistema adaptable y complejo, por ejemplo, con maquinaria pesada. Por ejemplo, un semiconductor, piensa qué tanto tiempo y dinero se pierde si tienes que usar la máquina para entrenar a la gente. Es muchísimo dinero para el entrenamiento. Entonces, si lo haces virtual, pues puede ser una cosa. No puedo imaginarme un sector de la economía que no se haya tocado por esto. Es improbable. La educación. Sé que en la universidad estamos haciendo educación en realidad virtual y estamos viendo eh, que está aumentando el aprendizaje. Entonces, realmente no veo ninguna. Y también si ves una compañía tan grande como Apple crear dispositivos como su headset, esto va a reformar cómo la gente se comunica. Fantástico, muchas gracias. Ok, eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tecnología usas y se puede escalar en el mundo? Sí. ¿Qué tecnología uso personalmente? Desarrollé, hay algún par de cosas que si quieres entrar en esto, necesitas una computadora Windows, necesitas una tarjeta gráfica decente. Si lo estás desarrollando y vas a usar los motores Unreal, o Unity, puedes ir a su sitio web y descargarlos de forma gratis, jugar con estas herramientas, son gratis. Mientras tengas un procesador gráfico lo suficiente gráfico, tendrías que poder usarlo. Entonces la pregunta, ¿se puede escalar? La respuesta es que es totalmente escalable. Aquí está la razón. Si estoy desarrollando, digamos, en una computadora de $3,000, que es un lujo, yo tengo una, entonces es un lujo, porque es en lo que hago mi investigación, pero lo podría hacer con una computadora de $1,000. Pero una vez que has desarrollado en estos motores de juegos, puedes agarrar una pieza y la puedes llevar a un teléfono, a una Xbox, o la puedes llevar a un PlayStation, la puedes llevar a otros lugares. Una vez que desarrollas tu proyecto base, lo puedes mandar a otras áreas. Entonces se puede volver reproducible y escalable. Entonces, si creas un producto, lo puedes mandar a todas las plataformas. eh, por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con oncología y cómo la gente lidia con los efectos del cáncer. Y sabemos que alguna gente lo va a usar en sus teléfonos, otros en su headset de realidad virtual, otros en el internet, en sus computadoras de escritorio. Entonces, los pacientes vienen en todos los espectros.
Y estos motores crean un programa central y después crean varias partes. Entonces, lo puedes hacer a través de las plataformas. Fantástico, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar y implementar medidas para aumentar la accesibilidad a esta tecnología en mm, comunidades vulnerables? Ok, eh, esta es una persona anónima, pero probablemente es la pregunta más importante de hoy. Esto es algo que me mantiene despierto en la noche porque veo que pasa algo, veo un cambio en la economía, eh, como los creadores, como los tecnológicos, y para no dejar el recurso de la tecnología para solo promovernos a nosotros mismos. Y estas cosas son muy fácilmente enseñables. Toma un poco de tiempo empezarlo, puede ser difícil al principio, pero he trabajado con comunidades mi carrera entera, con comunidades que la mayor parte son vulnerables y mucha gente ha tenido, no ha tenido el lujo de tener educación formal. La mayoría de las personas no podían estar en una reunión de Zoom en una tarde o en una noche y son capaces de cambiar los paradigmas con esto. Y creo que así es como lo tenemos que pensar. Cualquier desarrollo tecnológico deberíamos pensar en formas que, con las que podríamos conectar y crear con las comunidades para cambiar. Entonces, si una comunidad es vulnerable, estas tecnologías pueden ser usadas y aprendidas para crear economías en esas áreas. Y ese es mi objetivo. Y es decir, escucha, esta tecnología puede ser usada en el MIT o en SU o en otra universidad o puede ser utilizada, ya sabes, en el vecindario que lo más lo necesita. No creo que haya una barrera para entrar. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, hola, mi nombre es Alex, soy un estudiante de la carrera de desarrollo de videojuegos en la UAG, la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Crees que el mundo de la realidad virtual puede afectar algunos trabajos o incluso al cuerpo humano? Oh, por Dios, sí. Ah, quiero regresarme un poco porque a la última pregunta, que no, creo que esa pregunta necesita más tiempo. La responsabilidad que tenemos como desarrolladores es que la gente tenga acceso a la tecnología. Entonces, si quieren desarrollar un proyecto, por favor, les pido que dediquen algo de ese presupuesto para que esas comunidades tengan un presupuesto para desarrollar esas tecnologías que no tienen. Es una responsabilidad ética. Entonces, regresando a esta pregunta de cómo afectan los cuerpos y los trabajos, claro que sí, afectan. Creo que esto va a cambiar radicalmente cómo funciona la- eh, y creo que vamos a con lo que está sucediendo ahorita con la inteligencia artificial, que ya está pasando, no creo que nos va a quitar los trabajos, pero sí creo que los va a cambiar. Va a hacer algunos de nuestros trabajos más difíciles, otros más fáciles y nos va a cambiar la manera de relacionarnos con nuestra computadora. Cuando hablamos del cuerpo humano, hay gente que no le gusta la realidad virtual o la realidad mixta. Lo que les digo es, ¿cuánto tiempo usan esto todos los días? ¿Y realmente creen que los humanos evolucionaron para tener conversaciones de esta forma? La respuesta es claramente no. Entonces, podemos usar las computadoras, las interfaces de computación humanas que puedan captar cómo abrazamos a alguien o cómo tenemos una conversación de pie. Para poder tener la conversación, es mejor tener la conversación derecho a
encorvado. Y creo que también con la información de biométrica, lo que son los relojes, los dispositivos smartphones, creo que también aprendemos mucho sobre nuestro sistema. Y quiero imaginarme un mundo así, despertarme en la mañana, abrir el refrigerador, mi refrigerador analiza exactamente qué hay ahí y qué puedo hacerme para desayunar, y las biométricas de mi reloj me dice que a lo mejor necesito hierro, y entonces me dice, a lo mejor quieres tener algo de cilantro o algo de leche. Entonces nos va a decir esto y va a cambiar mucho la relación que tenemos con nuestra salud, y la verdad estoy muy ansioso de verlo. Y claro, está cómo manejar estos datos de manera segura, que se necesita solucionar, pero va a ser muy útil en nuestras vidas diarias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Entonces, ¿puedes compartir este mundo con otros usuarios? Si sí puedes, qué tan segura es la seguridad de estos usuarios que entran a estos mundos virtuales? ¿Cómo te aseguras que están seguros, por ejemplo, con la información personal? En realidad, esto es muy importante y podemos preguntarnos, ¿podemos compartir estos mundos con otros usuarios? El trabajo que yo hago, hacer pequeños mundos virtuales para comunidades. Entonces, son conversaciones en esas comunidades. Entonces, muchas cosas se pueden salir de contexto. Entonces, estamos muy interesados en historias y en datos, y estamos contando la historia de una vida, y todas nuestras vidas son vulnerables. Entonces, a lo mejor no queremos decir unas cosas, pero sí queremos abrirnos a nuestras comunidades, pero hay personas que no saben de mi geografía o de los problemas por los que estoy pasando. Entonces, nuestros sistemas son cerrados. Estoy navegando en eso, en realidad, porque el metaverso conecta al mundo, y creo que hay mucha importancia en eso. Creo que globalmente hay más cosas que tenemos similares para ver a la humanidad y para tener conversaciones entre culturas y entre fronteras y entre el tiempo. Creo que eso es muy importante, pero también hay una importancia de que la comunidad mantenga su autonomía en estas conversaciones. Entonces, en eso enfocamos nuestro tiempo. Por ejemplo, estamos trabajando con sobrevivientes de cáncer, y cuando pensamos en esa información, que es parte tal vez de la aseguradora de alguien que fue diagnosticado con cáncer, hay ciertas implicaciones. Entonces, lo mantenemos cerrado al mantener esas conversaciones, y sobre todo porque son espacios vulnerables para que esas personas puedan tener conversaciones sobre su tratamiento y su post-tratamiento dentro de esos espacios, y que se sientan seguros. Hay otras formas de hacerlo, y esa es una carga muy grande en este área. Si están interesados en eh, realidad extendida en la seguridad específicamente, va a haber muchos trabajos para ustedes. Eh, si habláramos de eso, nos tardaríamos 3 horas mínimo para hablar. Muchas gracias, señor Nicolás Pilarski, por una plática tan interesante.